Queridas audiolectoras, queridos audiolectores, esta lectura, la de la novela Lilus Kikus, la hice en voz alta para el canal con todo el cariño, con la esperanza de que encontraras en sus páginas algo que también te hablara a ti, pero tuve que retirarla. Por derechos de autor, a veces del propio autor o incluso del traductor, bueno, en este caso no hay, o por la recepción que suele ser breve y rápida en los videos. Muchas veces el esfuerzo que significa leer un libro completo no se corresponde con el tiempo que se le dedica en las visualizaciones. Por eso hoy me dedico por este camino a hablarte, contarte, abrir esta obra contigo para que si algún día quieres ir más allá, sepas por qué leerla vale la pena. Aquí vamos con este análisis por Escúchame leer. Tú abres Lilus Kikus y entras en un mundo que no es ni realismo ni fantasía, sino algo más sutil, más esquivo, más íntimo. Lilus, esa niña que no obedece, que se sale del borde, que pregunta cuando no debería, es el corazón palpitante de este pequeño libro. Una protagonista que no necesita levantar la voz para hacerse inolvidable, porque tú la ves moverse entre lo cotidiano y lo simbólico con una naturalidad que te desconcierta. Y tú, que ya no eres niña ni niño, sientes que te está hablando a ti también. ¿Qué personaje es Lilus? Con sus piernas flaquitas, su rebeldía callada, su mundo interno lleno de preguntas. No tiene superpoderes ni grandes gestas que contar, pero tiene mirada. Tiene una manera de habitar el mundo que incomoda a los adultos, que desconcierta a las monjas, que irrita a los médicos, que desafía los moldes, y tú, desde la lectura, no puedes sino seguirla con ternura, con curiosidad, con una complicidad que nace sin que la busques. Elena Poniatowska construye el texto en episodios breves, casi como estampas. Cada fragmento parece un cuento, pero todos juntos forman algo más profundo. No hay una gran trama que seguir, hay escenas, hay situaciones, hay pensamientos, y eso, lejos de ser una debilidad, es lo que lo vuelve poderoso, porque tú vas sumando emociones, ideas, silencios, y ahí aparece Lilus en toda su fuerza. Lilus se enferma, Lilus juega, Lilus cuestiona, Lilus se entristece, Lilus aprende, Lilus observa. Cada cosa que le pasa es una ventana abierta a una crítica social sutil pero firme, porque detrás de su mirada de niña está la mirada de la autora, que va dejando pequeñas señales para que tú, que ya tienes tus años, entiendas lo que de verdad se está diciendo. La obra plantea algo muy delicado, cómo la infancia es muchas veces un campo de batalla entre lo que uno es y lo que quieren que uno sea. Y tú, mientras lees, recuerdas tus propios silencios, tus propias preguntas sin respuesta, tus pequeñas rebeliones. Me emociono con cada descubrimiento. No hay moralina en estas páginas, no hay lecciones cerradas. Lo que hay es una invitación a mirar distinto, a ver el mundo como lo ve Lilus, que no entiende por qué los adultos hacen lo que hacen, que no acepta sin más lo que le dicen. Tú te das cuenta de que no es una niña ingenua, sino una niña lúcida, y eso es lo que incomoda. Cada personaje que rodea a Lilus representa una parte del sistema, la autoridad, la fe ciega, el control médico, la obediencia impuesta. No son caricaturas, pero tampoco se les da un respiro. Elena los dibuja con justeza. Tú los reconoces, los has visto en tu infancia, tal vez fuiste uno de ellos por momentos, y eso duele un poco. ¡Qué belleza hay en la forma! El lenguaje sencillo, directo, poético, sin buscarlo. Hay frases que parecen salidas del pensamiento mismo de una niña, pero debajo tú intuyes una crítica profunda, una ironía que no grita, pero está. Como cuando Lilus se pregunta por qué tienes que ir a confesarse si ella no siente que ha hecho nada malo. Ahí está todo dicho. El libro también habla del cuerpo, de cómo se controla el cuerpo de las niñas, de cómo se les dice cómo deben sentarse, caminar, callar, vestirse. Lilus se resiste, no en grandes actos heroicos, en gestos mínimos, en quedarse mirando, en no querer jugar como le dicen, en hacerse preguntas que nadie quiere contestar
Y tú, mientras la lees, sabes que ese cuerpo también es campo de disputa. Hay una escena con un médico que te deja helada. Lilus está enferma, la llevan. El doctor habla como si ella no estuviera ahí. Y tú ves cómo se borra su voz, cómo se le impone una verdad que no es la suya. Qué bien retrata Elena esa sensación de ser niña y no tener derecho a decir lo que ella siente. Cada episodio es un espejo, no solo de la infancia, de la sociedad, de la familia, de los roles. Tú ves cómo se espera que Lilus se acomode y cómo ella a su manera se resiste, porque no está hecha para encajar, porque su mundo interno es más grande que el molde que le ofrecen. Y en ese sentido, Lilus Kikus es también un manifiesto, una defensa de la sensibilidad, de la imaginación, de la rebeldía tranquila. Elena no necesita gritar para denunciar, lo hace con dulzura, con inteligencia, con una ternura que desarma. Y tú, que lo estás leyendo, lo recibes con los brazos abiertos. Y sigues leyendo, porque lo que al principio parecía apenas un libro infantil se te va volviendo cada vez más claro. No es un cuento para niñas, es un espejo para adultos. Lilus no está ahí para entretenerte, sino para incomodarte dulcemente. Y tú, querido audiolector, querida audiolectora, lo sabes mientras avanzas y te sorprendes una y otra vez con ese lenguaje que parece inocente pero lleva fuego dentro. Lilus observa el mundo y sus observaciones no son las que los adultos quieren oír. Ella no se adapta, no repite, no copia. Tiene una manera de ver lo real que lo desarma. Tú la ves mirar a las monjas y pensar en su rigidez. Ves cómo se incomoda con el castigo, cómo intuye que hay algo profundamente injusto en los gestos que otros consideran normales. Yo me conmuevo al ver esa lucidez en una niña que no encaja. Lo maravilloso es que Lilus no es una niña perfecta, no es la heroína clásica. A veces llora, a veces enferma, a veces se esconde, pero siempre está pensando, siempre está soñando. No deja que la apaguen, y tú sabes que eso es lo que Elena quiso que vieras, que la imaginación es también una forma de resistencia. Uno de los aciertos del libro es que nunca se burla de Lilus, la trata con un respeto que muchas veces no se tiene con los niños, ni en la vida, ni en la literatura. Aquí su mirada es la que importa, su forma de entender el mundo es la guía. Y tú, al seguirla, también vas desaprendiendo ciertas formas rígidas que se nos cuelan sin darnos cuenta. Los personajes que rodean a Lilus tienen nombres, rostros, roles, pero casi todos son representación de una misma idea: el mundo adulto y su necesidad de ordenar, normar, reprimir lo diferente. Hay médicos, curas, monjas, madres, todos con buenas intenciones, todos peligrosos sin saberlo. Tú los miras con distancia y a veces con rabia, porque sabes que lo que intentan hacer es quitarle a Lilus lo más valioso, su libertad de ser. Y en medio de eso hay momentos de ternura, de humor, de belleza, porque el libro también está lleno de imágenes que te hacen sonreír. Lilus imaginando su muerte, Lilus preguntando por Dios, Lilus comparando la escuela con una cárcel, Lilus inventando mundos. Todo eso es parte de un juego serio, un juego literario que dice mucho sin necesidad de gritarlo. La estructura del libro es fragmentaria, como si fueran pedazos del diario de una niña que escribe desde su cabeza. No hay una narrativa que se cierre, hay retazos. Y eso lo vuelve más real, porque así funciona la memoria, así se construyen las infancias, así se cuentan los días cuando se es pequeña. Me quedo pensando en esa forma tan simple y tan sabia de construir un libro. Leer Lilus Kikus es entrar en una infancia que no se deja domesticar. Es una forma de recordar que todos fuimos niños alguna vez y que quizá olvidamos lo esencial, que preguntábamos, que no entendíamos por qué los adultos hacían las cosas como las hacían, y que poco a poco, sin darnos cuenta, nos fuimos rindiendo. Pero Lilus no se rinde, y ahí está su fuerza. En medio de castigos, enfermedades, normas, sigue preguntando, sigue viendo, sigue soñando. Tú te das cuenta de que ese es el mensaje, que no importa lo que pase, hay que seguir siendo Lilus,
seguir pensando por cuenta propia, seguir sospechando de lo que se impone sin razones. Elena Poniatowska con esta obra nos regala una figura inolvidable, no porque haga grandes hazañas, sino porque simplemente se atreve a ser, a existir fuera del molde, y eso en un mundo que aplasta la diferencia es heroico. Tú lo reconoces, y por eso Lilus se queda contigo. Hay una escena donde Lilus se pregunta por qué las mujeres tienen que servir el té mientras los hombres hablan de política. Esa sola pregunta tan pequeña, tan cotidiana, encierra toda una crítica a las estructuras sociales. Y tú, al leerla, entiendes que el feminismo también pasa por esas observaciones mínimas, por esas rebeldías suaves. ¿Qué actual sigue siendo este libro? Aunque fue escrito hace décadas, tú sientes que muchas cosas no han cambiado, que aún se espera que las niñas sean obedientes, que aún se castiga la diferencia, que aún se suprime la imaginación, y por eso leer a Lilus hoy es un acto de resistencia. No es un libro largo, no es un libro difícil, pero es uno de esos libros que se quedan contigo, porque una vez que conoces a Lilus ya no puedes olvidarla. Es una amiga imaginaria que te acompaña, una voz pequeña que te susurra verdades grandes, una chispa que te recuerda quién eras antes de que el mundo te dijera cómo debías ser. La crítica que se puede hacer no es al libro, sino a la sociedad que retrata, una sociedad que quiere moldear a las niñas, controlar sus cuerpos, definir su futuro, decidir por ellas. Elena lo muestra sin necesidad de panfletos, lo deja ver a través de la mirada de Lilus, y tú, como lector, como lectora, no puedes hacer otra cosa que tomar posición. Lilus se enferma, y no porque esté mal, sino porque el mundo la enferma, porque es demasiado para ella, porque ser distinta, ver distinto, pensar distinto, agota, y eso tú también lo sabes, porque lo has sentido alguna vez, porque quizás todavía lo sientes, y por eso estás aquí, escuchando esto en Escúchame Leer. Y aquí estamos caminando los últimos pasos con Lilus, esa niña que se te ha metido en el pecho, que no pide permiso para pensar, que no baja la cabeza cuando le dicen así son las cosas. Tú la acompañas como quien acompaña a una amiga que todavía no sabe que su manera de ser es un acto revolucionario. Y mientras la sigues, tú también cambias, tú también recuerdas, tú también vuelves a preguntarte cosas que habías dejado de cuestionar. Lilus no cierra su historia, no tiene una despedida clara. Simplemente se va apagando entre escenas, como si su voz se fundiera con el aire. No necesita un final porque ella no es un personaje que se termina, es una semilla, una presencia que queda en ti y empieza a germinar en tus propias preguntas, en tus propias memorias. Audiolectura siente que Lilus no se va, Lilus se queda contigo. La lectura de este libro no te deja indiferente, no por el drama ni por la acción, sino por lo que te hace ver. Hay libros que te entretienen, libros que te enseñan, libros que te sacuden. Lilus Kikus hace un poco de todo eso, pero sobre todo te recuerda que hubo una vez en que tú también fuiste alguien que miraba el mundo con ojos propios. Y es ahí donde está su potencia, en la invitación a recuperar esa mirada, a no aceptar sin más lo que te dicen, a volver a pensar como pensabas antes de que te dijeran que debías pensar de cierta forma. El libro no lo dice con grandes discursos, lo muestra con una niña que simplemente vive, y esa vida tan honesta, tan propia, tan libre, lo cambia todo. Elena Poniatowska escribió esta obra con una ternura que no se rinde. Se nota en cada frase, en cada silencio, en cada giro de pensamiento de Lilus. Y tú, como lector o lectora, sientes que te están hablando con respeto, con cuidado, con la certeza de que puedes entender incluso las cosas más delicadas. Hay escenas tan breves como potentes. Lilus observando a los adultos y no entendiendo sus reglas, Lilus y su amiga, Lilus imaginando otra vida, Lilus enfrentándose al absurdo. Cada una de ellas es como una pincelada en un cuadro más grande, y tú, al mirar el conjunto, ves lo que Elena quería mostrar, que crecer no debería ser dejar de ser uno mismo.
El texto no busca leccionar, no te dice qué pensar, pero te pone en contacto con una voz que te hace pensar distinto. Lilus no grita, Lilus no impone, Lilus simplemente es. Y esa forma de ser es la que te va dejando marcas, porque es un mundo que premia la obediencia. Ella decide mirar. Y tú, que la has acompañado hasta aquí, quizás también empieces a mirar distinto. Quizás recuerdes tus propias preguntas de infancia, tus momentos de no encajar, tus dudas sin respuesta. Eso también es parte del libro. No solo lo que está escrito, sino lo que despierta en ti mientras lo lees. La crítica que se puede hacer a este libro sería injusta si esperáramos una gran trama, un final cerrado, un conflicto resuelto. No es ese tipo de historia, es una experiencia, una atmósfera, una revelación, y eso vale más que cualquier fórmula narrativa. ¿Por qué leer Lilus Kikus? Porque te recuerda que hay otra forma de ver el mundo, porque te reconcilia con la imaginación, porque te da permiso para sentir distinto, porque habla de temas serios con una voz suave, porque es un espejo de cosas que a veces queremos ver, porque Lilus existe y eso basta. Y llegamos al final. Gracias por caminar este análisis conmigo, gracias por abrir tu oído, tu atención, tu memoria. Gracias por dejarte llevar por una historia que parece pequeña pero tiene una voz gigante. En Escúchame Leer seguimos leyendo, seguimos compartiendo, seguimos creciendo juntos. Si esta lectura te dejó pensando, compártela. Si quieres escuchar otras obras, pídemelas. Aquí estamos, por y para ustedes.